19 de octubre de 1983. La policía encuentra el cadáver de una estudiante asiática tendido boca abajo en el suelo del baño. Estaba desnuda, tenía un cable alrededor del cuello, los pies atados y la habían golpeado sin piedad. La policía cree que se trata de un agresor que podría atacar de nuevo. Aquello desató el pánico entre la gente, que se preguntaba cómo podía haber pasado algo así. Junto a la policía, hay quienes siguen de cerca la crónica de la investigación, filmada, escrita y grabada. Ellos son los primeros testigos de la opinión pública. A través de su lente, capturan los más oscuros capítulos del crimen. Informe criminal. El culturista desalmado. Toronto, Ontario. Con más de 4 millones de habitantes, es la mayor ciudad de Canadá y uno de los núcleos con mayor multiculturalidad del mundo. En el corazón de la ciudad se encuentra su reputada universidad, una institución reconocida en todo el mundo y que cada año atrae a centenares de estudiantes internacionales. Estudiantes de todo el mundo vienen cada año a estudiar a la Universidad de Toronto. Está en una zona muy concurrida, siempre hay mucho ajetreo de gente y mucho movimiento. Para muchos estudiantes internacionales, trasladarse a un país extranjero puede suponer un verdadero desafío. A muchos les reconforta el hecho de que la zona de alrededor del campus es conocida por ser segura y acogedora. Es un área relativamente segura porque, además de la policía de Toronto, tienen a la policía de la Universidad de Toronto patrullando continuamente por el barrio. Por eso digo que es una zona bastante segura. Pero a principios de los 80, un crimen sacude el ambiente universitario y la zona se convierte en el territorio de caza de un peligroso depredador. Octubre de 1983. Diliana Heng, una estudiante indonesia de 17 años, vive con su hermana mayor, Midi, en un edificio alto de apartamentos situado cerca del campus. Midi es estudiante de la Universidad de Toronto y Diliana estudia en el instituto y tiene la intención de entrar en la universidad el año siguiente. Era estudiante de intercambio. Provenía de una familia bastante adinerada de Yakarta. Y sus padres, como muchos otros padres en aquel entonces, y todavía a día de hoy, pensaron que podría recibir una buena educación en la Universidad de Toronto. Era una chica muy alegre y simpática. Una joven muy atractiva. Según los informes, era muy buena estudiante. Mostraba la inocencia típica de una persona muy centrada en los estudios. Cuando no están en clase, Diliana y su hermana Midi pasan juntas gran parte de su tiempo libre. Cada una consideraba a su hermana su mejor amiga. Se llevaban un año y algo de diferencia. Aparte de vivir juntas, se veían fuera del horario lectivo cada día, ya fuera para comer, para verse un rato entre clase y clase o para estudiar en la biblioteca. Estaban muy unidas, y no solo porque vivieran juntas. Ambas hermanas llevan colgadas del cuello sendas cruces idénticas con joyas incrustadas que les regaló su madre en Indonesia. 19 de octubre. Las jóvenes se despiertan y se preparan para empezar el día. Diliana tiene la semana ocupada por los exámenes del instituto. Se levantó, se fue para clase, volvió a casa a comer y luego, como de costumbre, se fue a la biblioteca principal de la universidad, la Biblioteca Robarts, situada a un par de manzanas de distancia. Diliana estudia con su hermana y algunos amigos. Pero por la tarde recoge sus cosas y se va. Decidió que tenía que volver a casa para seguir estudiando, porque necesitaba unos libros que no se había llevado a la biblioteca.
Sobre las 4 de la tarde, Diliana atraviesa el campus en dirección al edificio donde vive, unas manzanas más allá. Sabemos que nada más entrar en el edificio, se dirigió a los buzones para recoger su correspondencia. Por lo que sabemos, tomó el ascensor para subir hasta su piso. Diliana abre el correo y a continuación se dispone a responder a la carta de una amiga, pero de repente llaman a la puerta y no alcanza a escribir más que unas pocas líneas. Seis de la tarde. Midi y una amiga llaman por teléfono al piso de Diliana, pero esta no responde. Midi supone que su hermana debe de haber salido con la única llave que tenían y pasa las 2 horas siguientes unos pisos más abajo en el mismo edificio. 10 de la noche. Diliana sigue sin responder a las llamadas. Midi y su amiga deciden investigar. Curiosamente encuentran la puerta del piso abierta, pero nadie responde a sus saludos al entrar. Segundos más tarde, se topan con un escenario espeluznante. Llamó al teléfono de emergencias. Cuando la policía llegó, estaba en el pasillo llorando desconsoladamente. Estaba claro que su hermana había muerto. Diliana está tendida boca abajo en el suelo del baño. Tiene el cable de una plancha enrollado en el cuello. Y muestra signos de agresión sexual y de asesinato. El forense Rod Spencer llega al lugar con el detective de homicidios Michael Boyd. En una escena del crimen como esa, tienes que observar todo lo que hay a tu alrededor, porque cualquier cosa podría ser importante para la investigación. Lo primero que hacemos es fotografiar la escena para asegurarnos de conservar las pruebas en cada lugar, porque una vez que empezamos a removerlo todo, la escena queda contaminada. Resultó que habían violado a la chica y que además la habían estrangulado. Todavía tenía el cable enrollado en el cuello. La habían golpeado en la cara de forma brutal. Diliana tenía los pies atados con la correa de la funda de una cámara. No le habían atado los brazos, pero le habían dejado unas marcas extrañas. Por las marcas que tenía la víctima en las muñecas, pudimos determinar que le habían atado las manos con unas esposas que después se llevaron del lugar. Hallan más pistas en el dormitorio. Los detectives observan que hay ropa tirada al lado del armario y que hay manchas de sangre en una esquina del colchón. También sabemos que había 2 rastros bastante juntos que iban del dormitorio a la sala de estar. Junto a la puerta principal hay indicios de una entrada forzada. El pestillo de dentro estaba pasado, o lo había estado. Habían abierto la puerta a patadas y había trozos del mecanismo de seguridad desperdigados por el suelo de la entrada. No cabía duda de que el sujeto había entrado en el piso sin el consentimiento de la víctima. Poco a poco, los detectives reconstruyen los hechos. Al parecer, Diliana abrió la puerta con la cadena puesta. El asesino forzó el cerrojo, lo rompió e irrumpió en el apartamento. Diliana huye hacia la habitación. Creo que Diliana trató de esconderse en el armario y que, cuando el asesino la descubrió, la sacó del armario y arrastró con ella un montón de ropa hacia afuera. El intruso ata a Diliana de pies y manos y la deja indefensa. Después de violarla, la saca a rastras de la habitación, lo que deja un rastro en la moqueta. Determinamos que el supuesto asesino dejó las marcas al sacar a la chica a rastras de su habitación, pasando por el recibidor y el salón.
El asesino arrastra a Diliana al baño antes de estrangularla hasta acabar con su vida. Cosa que desconcierta a los investigadores. En la investigación del crimen, nos preguntábamos por qué la sacó de la habitación, donde sin duda la había atacado y violado, y por qué se la llevó al baño, donde finalmente se encontró su cuerpo. Teniendo en cuenta lo violento que había sido el ataque, es difícil imaginar cómo se debió de sentir la víctima en esa situación tan terrible. En mi vida he investigado y participado en cientos de homicidios, pero este me resultó particularmente trágico, porque se trataba de una chica muy joven, y a juzgar por mi experiencia, no estábamos ante el típico homicidio por violencia doméstica. Un peligroso asesino violador anda suelto y pone a todas las estudiantes de la universidad en situación de riesgo. Es el típico suceso que desata el pánico entre la población e incluso cambia su modo de vida. 20 de octubre de 1983. En plena noche, los detectives de Toronto se encuentran ante la escena de una brutal violación y el asesinato de Diliana Heng, una estudiante de 17 años. Retiran su cuerpo para practicarle la autopsia y guardan las sábanas y las prendas de ropa para examinarlas en el laboratorio. En un apartamento cercano, un grupo de amigas consuela a Midi, la hermana de la víctima. Informan por teléfono a sus padres, en Indonesia, de la terrible noticia del fallecimiento de una de sus hijas. Su asesino sigue en libertad. Por la mañana, algunos periodistas se trasladan al lugar de los hechos y la policía de Toronto establece un puesto de control en el edificio. Nos centramos en hablar con los vecinos del edificio para ver si podíamos encontrar a alguien que hubiese visto a la víctima volviendo a casa ese día o que hubiese visto a alguien extraño. Otros agentes registran el edificio de arriba a abajo. Teníamos que comprobar en sitios como las escaleras, el garaje subterráneo o los contenedores de basura de la zona, porque cabía la posibilidad de que el asesino se hubiese llevado alguna toalla o algún pañuelo manchado con sangre o cualquier otro tipo de prueba. Mientras tanto, en la escena del crimen, el forense Rod Spencer busca huellas dactilares, confiando en que el asesino no se haya preocupado de ocultar su rastro. Normalmente en casos de este tipo sabes dónde hay que buscar huellas. Buscas objetos que se suelen manipular con la mano, como puertas, pomos o teléfonos. En este caso tuvimos que tomar las huellas de los libros que había esparcidos en la mesa, platos sucios, cosas así. No podíamos dejar nada sin revisar. La policía revisó el apartamento de arriba abajo, recogió bastantes huellas desconocidas como era de esperar, porque era un piso de estudiantes y cada día invitaban a algún amigo. Hay que comprobar todas las huellas para descartarlas o investigarlas más a fondo. Al poco tiempo, un grupo de huellas llama la atención de Rod Spencer. Aparecen en un vaso al lado del fregadero. Normalmente, cuando coges una botella o un vaso con la mano, dejas las huellas en posición horizontal. Sin embargo, estas huellas estaban en posición vertical y justo en el borde del vaso. Por eso pensé que podrían ser las huellas del asesino, que debió de ir al frigorífico después de cometer el crimen y, creyéndose más listo que la policía, debió de pensar que si cogía el vaso por arriba, no dejaría sus huellas. Por eso le presté una especial atención a ese vaso y me aseguré de que lo pusieran a buen recaudo. Con docenas de huellas para identificar, la policía interroga a Midi, la hermana de Diliana, para que les diga los nombres de las personas que pueden haber estado en el apartamento. Era muy importante investigar el pasado de la víctima. Teníamos que pensar quién podía ser sospechoso. Si entre su grupo de amigos había algún chico o algún hombre con el que hubiera salido, o si había alguien que anduviera detrás de ella.
Pero aunque sí que tenía una vida social muy activa dentro de su ambiente de estudio, no se le conocía ningún novio, ni había salido con ningún chico. Al no encontrar a ningún enemigo conocido, la policía cree que quien cometió el asesinato podría ser alguien ajeno a su círculo social, lo cual dificulta aún más la resolución del caso. Cada vez nos parecía más claro que la víctima y el asesino no se conocían. El 20 de octubre al mediodía, la noticia del asesinato ya circula por Toronto y conmociona a sus concurridos campus universitarios. En el barrio, la gente tenía mucho miedo. Tanto las mujeres como los hombres estaban preocupados por sí mismos y por sus seres queridos. Se preguntaban cómo podía haber pasado algo así. ¿Quién había podido cometer semejante atrocidad? Ese mismo día, en la morgue, salen a la luz nuevas pistas. Retiran la correa de las piernas de Diliana y examinan el nudo. Queríamos saber de dónde había salido ese nudo, si era algún tipo de nudo especial. Encontramos a un experto que nos dio más información sobre el nudo. Nos dijo que tenía que ver con algún tipo de arte marcial. Quien hizo ese nudo era experto en karate. También se percatan de que la cruz con joyas incrustadas de Diliana, idéntica a la de su hermana Midi, ha desaparecido. No la encontramos por ningún lado en el piso y tampoco la llevaba colgada en el cuello cuando le realizaron el examen post-mortem. Se la habían llevado de la escena del crimen. La policía cree que es probable que el asesino sea karateca y esté en posesión tanto de la cruz como de las esposas que presuntamente utilizó para atar de manos a Diliana. Al mismo tiempo, los exámenes en el laboratorio descubren rastros de semen del asesino en algunas prendas de ropa recogidas en la escena del crimen. Aunque en 1983 aún no se pueden realizar pruebas de ADN, la policía descubre que el grupo sanguíneo del sospechoso no solo es del grupo A, sino que además pertenece a un subgrupo único que tiene el llamado carácter secretor. Este tipo de sangre es propio de menos de un 3% de la población. Armada con esta valiosa información, la policía empieza a interrogar a amigos de la víctima, así como a posibles sospechosos de la zona. En casos como este podemos reunir fácilmente 500 o 1000 nombres. Lo que hicimos fue compilar una lista con los nombres de las personas que habían estado en el piso. Pedimos a la gente que nos llamara si conocían a alguien a quien deberíamos tener en cuenta para que pudiéramos revisar la lista e ir descartando sospechosos. O, por el contrario, indagar más en busca de pruebas que los incriminaran. La policía no solo registró las huellas de los interrogados, sino que además les tomó muestras de sangre y de saliva para comprobar si tenían el carácter secretor del grupo A. Los exámenes biológicos y las coartadas de los sospechosos hacen que uno a uno la lista de la policía vaya menguando. La mayoría de las huellas encontradas en el piso pertenecen a amigos cercanos que visitaban a menudo a la víctima. Pero hay un misterioso conjunto de huellas que siguen sin identificar. Las huellas encontradas en un vaso junto al fregadero. Para algunos detectives, no cabe duda de que pertenecen al asesino. En lo que podría ser la única esperanza para poner nombre a las huellas desconocidas, la policía se prepara para estudiar los antecedentes penales de los sospechosos. En 1983 no disponen de ninguna base de datos informatizada y todas las búsquedas son manuales. Era un trabajo muy laborioso. Había que buscar las huellas en el lugar del crimen, compararlas con las de quienes habían sido detenidos alguna vez y figuraban en el expediente. Teníamos que comparar ni más ni menos que la friolera de 3 millones de series de huellas dactilares de forma manual. Los investigadores pasarán 2 semanas rebuscando entre los expedientes antes de dar con un hallazgo decisivo. Mientras tanto, los medios de comunicación recuerdan a la población que el peligroso asesino aún anda suelto. ...25 de octubre de 1983... Toronto, Ontario.
Ya casi ha pasado una semana desde el asesinato de la joven de 17 años, Diliana Heng. Una gran multitud de personas se concentra en una ceremonia en memoria de la estudiante asesinada. Al día siguiente, la policía estudia una copia del libro de visitas de la ceremonia en busca de posibles pistas. Aunque los detectives saben que el asesino de Diliana posee un extraño tipo de sangre dentro del grupo A y que es posible que sea experto en artes marciales, todavía no han podido ponerle un nombre. Muchos depositan sus esperanzas en la identificación de un par de huellas misteriosas encontradas en un vaso en la escena del crimen. Nuestra conjetura era que se trataba de un dedo índice y un pulgar de la mano derecha, a juzgar por la posición que tenían en el vaso. Estábamos comparando ese conjunto de huellas con los de nuestra base de datos. Aunque cada huella es única si se observa detalladamente, se clasifican de manera general de acuerdo con los patrones más comunes. Por eso, de unos 2 millones de huellas posibles, podíamos concretar la búsqueda y centrarnos en unas 10.000 si definíamos el tipo de patrón. Luego ya solo era cuestión de examinar minuciosamente las características de cada una. Los pequeños detalles son los que diferencian las huellas de una persona de las de otra. Mientras que algunos agentes siguen rebuscando entre las huellas, otros buscan entre la población pistas que hayan podido pasar por alto. Desplazan una unidad móvil por la ruta por la que Diliana tuvo que seguir para volver a casa antes de ser asesinada, con la esperanza de refrescar la memoria de posibles testigos. Seguimos trabajando con los medios de comunicación para mantener activa la investigación y para transmitir nuestro mensaje a la población, para que la gente que pudiera haber visto a Diliana ese día volviendo a casa nos llamara y nos diera algún tipo de información relevante o posibles pistas. Indagamos por toda la zona en busca de personas que nos pudieran proporcionar alguna información. Al mismo tiempo, los detectives rompen el precinto de la escena del crimen y recorren el piso de nuevo junto a Midi, la hermana de la víctima, con la esperanza de observar algún detalle que se les haya escapado. No encuentran gran cosa. A principios de noviembre, la frustración se apodera del ambiente a medida que se agotan las pistas de los vecinos y dejan de aparecer nuevas pruebas. Es justo entonces cuando la policía consigue su mayor avance con la colección de registros de antecedentes penales de Canadá. Los detectives dirigen su atención hacia un conjunto de huellas que, al parecer, concuerda con las del vaso encontrado en la escena del crimen. Las huellas pertenecían a un hombre llamado Tien Po Su. Este era su nombre verdadero, pero se hacía llamar Robert Su. En Canadá se autobautizó con el nombre de Robert. Saltaron las alarmas al encontrar un sospechoso como él. Su nombre no había aparecido hasta ese momento en nuestra investigación, pero a partir de entonces abrimos una nueva línea de investigación centrándonos en Robert Su como sospechoso. Comenzamos a investigar sus antecedentes para conocer quién era realmente ese tal Robert Su, dónde vivía, qué hacía, si estudiaba o trabajaba, o a qué se dedicaba habitualmente. La policía descubre que Robert Su tiene 20 años y es originario de Malasia. Está casado y vive en Toronto. Llegó a Canadá hace 3 años con un visado de estudiante ya caducado. Es un entusiasta de las artes marciales. Cuando comprobamos el expediente delictivo de Robert Su, encontramos que, efectivamente, lo habían detenido una vez y había comparecido ante un tribunal por un delito contra la propiedad, pero nunca por ningún tipo de delito con violencia como una agresión, una violación o un homicidio. Por eso, todavía no podíamos sacar ninguna conclusión sobre si podía ser el asesino o no, aunque, sin duda, sus huellas eran un buen motivo para sospechar de él. En ese momento teníamos que seguir adelante, ya fuera descartándolo como sospechoso o buscando pruebas que lo incriminaran.
Estuvieron vigilando a Tien Po Su durante una temporada para ver qué hacía en el día a día. Él no sabía que lo estaban siguiendo y, entre otras cosas, descubrieron que se tomaba muy en serio su entrenamiento culturista y su aspecto físico. Iba 2 o 3 veces al día al gimnasio para entrenar. Conocí a Robert en el gimnasio. Le gustaba mucho entrenar. Era un socio habitual y aparecía cada día para hacer pesas. Empezó entrenando y pronto ganó peso y musculatura y fue modelando su cuerpo. No creo que nadie en el gimnasio pensara que debíamos tener miedo de ese tipo. No había nada en él que hiciera sospecharlo. Los detectives introducen en una carpeta una foto de Robert Su junto con imágenes de otros 23 hombres asiáticos anónimos. Le enseñan la carpeta a Midi, pero ninguna de las caras le resulta familiar. Le señalan a Robert Su, pero su rostro no le dice nada. Le preguntamos si Robert Su formaba parte de su entorno social, pero ni ella ni ninguno de sus amigos lograron reconocerlo. Sin embargo, la policía no tiene claro que sea buena idea alertar a Robert Su, por lo que por el momento es tan solo una prueba circunstancial. Una sola huella en el piso de la hermana de Heng no representa una prueba concluyente de que Robert Su sea el asesino. Sabían que había estado en el piso, al menos el vaso tenía sus huellas, y estaba en el apartamento de la víctima. El problema era que él podría decir que se habían conocido una noche, había tomado una copa con ella y luego se había ido. Al revisar cuál había sido su reacción la última vez que lo habían detenido, nos dimos cuenta de que no sería fácil conseguir que cooperara con la policía y necesitábamos su colaboración, tanto para descartarlo como para seguir sospechando de él. La policía decide iniciar una operación de infiltración para obtener más pruebas. Entre lo que sabíamos del asesino estaba su grupo sanguíneo, por lo que necesitábamos conseguir una muestra de Robert. Pero no estábamos seguros de si se avendría a colaborar con nosotros, incluso aunque no fuera el autor del crimen. Como sabíamos que Robert Su era culturista y que estaba obsesionado con su aspecto físico, decidimos que la estrategia que debíamos seguir en la operación de infiltración sería, mediante una artimaña, como solemos decir, tratar de conseguir una muestra de sangre suya. El infiltrado será un joven llamado Gary Swyler, un musculoso agente de policía de Toronto. Robert Su estaba muy metido en el tema del culturismo. Querían mandar a alguien a entrenar en el mismo gimnasio para acercarse un poco más a él. Pensaron que ese alguien podía ser yo y que con un poco de suerte me podría hacer amigo suyo en el gimnasio. Si Gary logra conectar con Robert Su, tratará de convencerlo de que el secreto de su voluminosa musculatura está en un suplemento alimenticio especial que le recetó un médico. La misión de Gary era hacerse amigo de Tien Po Su en el gimnasio y luego tratar de que se hiciera unos análisis de sangre, asegurándole que él también podría conseguir unos músculos como los suyos. Por muy raro que pudiera parecer, y aunque todo el mundo nos dijera que no funcionaría, decidimos hacerlo. 14 de noviembre de 1983. Vestido de paisano, Gary Swyler se inscribe en el mismo gimnasio del que es asiduo Robert Su. No se me ocurrió en ningún momento que Gary había entrado en el club con el único propósito de investigar a Robert. Estaba un poco nervioso porque no había tenido demasiado tiempo para inventarme una historia para mi personaje. De repente me vi en medio de una situación que podía resultar muy peligrosa. Si Robert Su es en efecto culpable del asesinato, la policía tiene la esperanza de que su vanidad sea mayor que su prudencia de criminal y que les proporcione nuevas pruebas para el horrible crimen.
14 de noviembre de 1983. En Toronto, la policía sigue de cerca los movimientos de Robert Sue, sospechoso del asesinato de la estudiante de 17 años Diliana Heng. Se han encontrado las huellas de Sue en la escena del crimen, y la policía confía en que una operación con un infiltrado les proporcionará más pistas, a poder ser en forma de muestra de sangre. Vestido de paisano, Gary Schuyler entrena en el mismo gimnasio que Sue. Tenía el cuerpo muy bien definido, mucho más definido que el de Robert Sue, y eso era exactamente lo que buscábamos en el agente infiltrado. Necesitábamos a alguien que fuera más grande y fuerte que Robert Sue y que se ganara su respeto para que la operación de infiltración funcionase. Sue está centrado en sus asuntos, de modo que Gary se ve obligado a realizar una maniobra para presumir de fuerza muscular y llamar la atención del sospechoso. Decidí meter en la barra todos los discos de pesas que había en el gimnasio y levantarla. Pesaba algo más de 180 kilos y al levantarla la barra se empezó a doblar. La gente se empezó a reír y con eso logré llamar su atención. El plan funciona y finalmente Robert Sue se le acerca. Estaba interesado en conocer cómo entrenaba el agente y cómo había conseguido esa fuerza y ese volumen. Por supuesto, Sue no tenía ni idea de que era un agente de policía infiltrado. Schuyler le dijo que aparte de levantar pesas, tenía una fórmula secreta que le ayudaba a incrementar la masa muscular. Le dijo que un doctor le había recetado unas pastillas, que llevaba un tiempo tomándolas y que le habían hinchado los músculos, por así decirlo. Con la semilla de la falacia del suplemento muscular ya sembrada, Schuyler trata de consolidar su nueva amistad y queda con Sue para ir a cenar. Esa noche, mientras pasean, Sue le habla sobre lugares que considera buenos para robar, totalmente ajeno a la posición legal del agente infiltrado. Sin lugar a dudas, estaba tratando de reclutarme para que fuera uno de sus matones. Más tarde van al cine a ver una película de artes marciales que refleja casi a la perfección el crimen que la policía está investigando. Se sentó en la butaca y aunque en general era un tipo bastante tranquilo, me pareció que miraba la película con una inquietud especial, como si se sintiera parte de ella. La reacción de Robert Sue en la escena de la violación dejó en el agente infiltrado la impresión de que había disfrutado con ella. Schuyler siente que se ha ganado la confianza de Sue. Por la mañana, la estratagema parece empezar a dar frutos. En el gimnasio, Sue se acerca de nuevo a Gary. Esta vez, tal y como esperaba la policía, le comenta que está interesado en probar el suplemento alimenticio especial que, según Gary, esconde el secreto de su físico. Robert Sue le dijo que le gustaría conseguir unos músculos como los suyos. Y el policía le dijo que lo que tenía que hacer era darle una muestra de sangre para que el médico la examinara y le dijera cuál sería el producto más apropiado para él. Parecía un poco indeciso. Y por eso seguí insistiéndole en que esa era la única manera de conseguir el volumen y la fuerza muscular que tanto anhelaba. Finalmente, la vanidad de Robert Sue supera a su prudencia. En el vestuario, Gary intenta conseguir lo que la policía sospecha que podría ser una prueba importante contra el presunto asesino. Gary le dijo que tenía un kit que le había dado su médico. Se lo facilitó en el vestuario y allí mismo Robert Sue se pinchó en el dedo y recogió un poco de sangre en una gasa. Me preguntó varias veces si yo era policía. Trasladan la muestra al laboratorio. Pero mientras la policía espera los resultados, la paranoia de Sue va en aumento y decide consultar al director del gimnasio.
Estaba cerrando el gimnasio cuando se me acercó y me preguntó si era posible que, a partir de una muestra de sangre, un médico o un químico determinara qué tipo de vitaminas o esteroides resultarían más apropiados para hinchar los músculos. Le dije que nunca había oído algo semejante y que me parecía una idea bastante absurda. Y entonces Robert me dijo que creía que Gary era un agente de policía. Yo le dije que no tenía ni idea, pero él parecía muy nervioso. La policía teme que Sue pueda cometer alguna barbaridad. Y Schuyler le devuelve una muestra de sangre falsa, idéntica a la que se había llevado, para calmar su inquietud. Le dije que me parecía que no confiaba en mí y que ya no quería hacerle el favor. Y le devolví la muestra de sangre. Cuando cogió la gasa, dijo algo como que así es como atrapan a los asesinos, lo cual me impactó muchísimo. Era un comentario tan obvio y tan descarado que me dio la total convicción de que el juego al que estábamos jugando iba en serio. Por la mañana, la policía obtiene los resultados que esperaban. La sangre de Robert Sue es del grupo A, el mismo grupo sanguíneo que el del asesino. Aunque las pruebas no concluyen si su sangre también tiene carácter secretor o no, cosa que reforzaría aún más su hipótesis, los detectives deciden dar un paso adelante. Decidimos que ya era hora de interrogar a Robert Sue y ver si estaba dispuesto a colaborar. 17 de noviembre de 1983. Como cada día, Sue se dispone a entrar en el gimnasio para entrenar, pero de repente aparece la policía y se lo llevan detenido por el asesinato de Diliana Heng. Sue se apresura a negar su participación en el crimen. El caso era como un rompecabezas. Disponíamos de algunas pruebas circunstanciales, pero aún faltaban muchas piezas. Mientras los detectives se preparan para interrogar a su principal sospechoso, otros agentes consiguen una orden de registro de su apartamento. Saben que si quieren encerrar al presunto asesino, deben encontrar más pruebas. ...17 de noviembre de 1983... En Toronto, la policía mantiene bajo custodia a Robert Sue, de 20 años, por el asesinato de Diliana Heng. Aunque hay una huella que lo relaciona con la escena del crimen, y el grupo sanguíneo de una muestra de su sangre concuerda con el del asesino, los investigadores necesitan más pruebas para reforzar su hipótesis. No quiso admitir ninguna acusación. Le preguntamos cómo era posible que hubiésemos encontrado una huella suya en un vaso en el lugar del crimen. Mientras los detectives presionan a Sue para que confiese, otros agentes ejecutan una orden de registro en su domicilio y avisan a su esposa de que está detenido. En la casa encuentran más posibles pruebas. Entre revistas de artes marciales y pornografía, la policía encuentra un par de esposas parecidas a las que el asesino utilizó con la víctima. Parecía que esas esposas podían ser las que dejaron las marcas en los brazos de Diliana. Momentos más tarde, hallan una cruz con joyas incrustadas, idéntica a la que le habían robado a Diliana. Preguntaron a la esposa de Sue si el colgante era suyo o no. Y ella afirmó que se lo había regalado su marido unos días atrás, el mismo día en que se había cometido el asesinato. En el piso también encontramos un cordel atado en el tirador del frigorífico con un nudo muy similar al que se encontró en la correa que tenía la víctima atada en los tobillos. Al cabo de un rato, los agentes encuentran otra pieza del rompecabezas, una especie de manual para violar y asesinar.
El libro pertenecía a la Biblioteca de Toronto y se titulaba Archivo de Violadores. Era un libro en el que violadores convictos relataban una serie de historias sobre cómo habían cometido los crímenes, por qué lo habían hecho y cómo les habían pillado. En uno de los casos del libro, un hombre explica que siente placer sexual estrangulando a sus víctimas delante de un espejo. Esta perversión podría ser la explicación de por qué el asesino se llevó a Diliana de la habitación hasta el baño antes de matarla. El baño era el único sitio de la casa donde había un espejo. Por lo que, si su intención era llevarse a la víctima frente a un espejo, no tenía más opción que arrastrarla hasta el baño. Y eso fue lo que hizo. En comisaría, Sue se delata cuando le hablan sobre lo que han encontrado en su casa. Mi compañero y yo le dijimos que otros agentes habían encontrado la cruz y las esposas. Cuando oyó nuestras palabras, se echó a llorar. La policía aprovecha la oportunidad para conseguir más pruebas. Fue entonces cuando le ofrecí un pañuelo limpio. Y él se secó las lágrimas de los ojos y se sonó la nariz. Se llevan el pañuelo a un laboratorio de la policía para examinarlo y reafirman el resultado de la prueba sanguínea. Al igual que el asesino, la sangre de Sue pertenece al grupo A y tiene carácter secretor. Un porcentaje muy pequeño de la población tiene este tipo de sangre. La noticia del gran avance en la investigación se extiende por Toronto. Tras la detención de Robert Sue, informamos a los medios de comunicación de que habíamos solucionado el caso, y creo que la noticia trajo consigo cierta tranquilidad a las personas que vivían y trabajaban en la zona, que hasta aquel momento sabían que un asesino andaba suelto y no sabían quién era. Fue una gran victoria para la policía. Muchas veces su trabajo resulta frustrante y agotador. Se estancan y no saben por dónde seguir buscando pruebas, pero en este caso supieron moverse muy bien y canalizar la imaginación en el trabajo. 18 de marzo de 1985. Robert Sue comparece ante el Tribunal Supremo de Ontario por el asesinato de Diliana Heng, de 17 años. Midi, la hermana de la víctima, está presente junto con sus padres de Indonesia. Recuerdo que estaban sentados en la primera fila. Traté de imaginar lo duro que debía de ser asistir a un juicio de esa naturaleza y ver al hombre al que acusan de haber matado a tu hija. Robert Sue se declara no culpable. En el juicio mantuvo su posición y dijo que no lo había hecho. Sin embargo, la acusación considera que las pruebas son sólidas. Junto con las huellas encontradas en la escena del crimen, la policía presenta el hallazgo de la cruz con joyas incrustadas que encontró en el piso del acusado. Aunque es muy común encontrar cruces similares, un experto demuestra que se trata de una cruz idéntica a la que todavía lleva colgada la hermana de la víctima. La madre de las hermanas las había comprado en Indonesia. También se informa al tribunal sobre la operación secreta realizada en el gimnasio donde entrenaba Robert Sue. Fue un caso único y fascinante. Nunca habíamos sido testigos de algo semejante, sobre todo por la manera como consiguieron la muestra de sangre del asesino. Todo eso hizo que el caso fuera excepcional. El 27 de marzo de 1985, tras 3 horas escasas de deliberación, el jurado declara a Robert Sue culpable del asesinato en primer grado de Diliana Heng. Recuerdo que cuando se lo llevaban esposado, Robert gritó que él no había matado a Diliana Heng, que era inocente. Se lo llevaron esposado y desde entonces no ha salido de la cárcel. No creo que las familias puedan olvidar jamás lo sucedido en casos tan brutales como este,
Pero supongo que el hecho de ver que se ha hecho justicia es un paso importante para poner punto final a un caso de asesinato tan terrible. Aunque en un principio se declara inocente, una vez en prisión, Robert Su termina confesando su horrible crimen. Aunque la justicia no puede devolverle la vida a Diliana Heng, muchos piensan que la detención a tiempo de Su puede haber salvado muchas vidas inocentes. Tal vez detuvieron a un futuro asesino en serie que podría haber violado y matado a muchas mujeres. Fue quizás la mejor investigación policial que haya visto jamás en mis 30 años de carrera. Fue un caso que al final, después de muchos esfuerzos, todo terminó encajando.